Bismillah ar-Rahman ir-Rahim. En el nombre de Alá, el Clemente, el Misericordioso. Todas las alabanzas pertenecen a Alá, subhanahu wa ta'ala. Lo alabamos, buscamos su ayuda y su perdón y le pedimos su guía. Nos refugiamos en Alá del mal en nuestras almas y de la maldad de nuestros hechos. A quien Alá guíe, nadie podrá desviarlo. Y a quien Alá, subhanahu wa ta'ala, desvíe, nadie podrá guiarlo. Atestiguo que nadie merece ser adorado excepto Alá, quien no tiene asociados, y atestiguo que Muhammad, la paz de Dios sea con él, es su siervo y mensajero. El Sagrado Corán, capítulo 17 o Sura 17, el viaje nocturno. Revelada en la Meca durante el período medio, excepto los versos 76 a 82 que fueron revelados en Medina. Consta de 111 aleyas o versos. En el nombre de Alá, Clemente, Misericordioso. Glorificado sea quien transportó a su siervo durante la noche desde la mezquita sagrada de la Meca a la mezquita lejana de Jerusalén, cuyos alrededores bendijimos para mostrarle algunos de nuestros signos. Él es omnioyente, omnividente. Revelamos a Moisés el libro La Torá como guía para el pueblo de Israel y les ordenamos: no toméis fuera de mí otro protector. Oh descendientes de quienes salvamos junto a Noé en el arca, seguid su ejemplo. Ciertamente era un siervo agradecido. Revelamos en el libro lo que decretamos para el pueblo de Israel. Corromperéis en la tierra 2 veces y oprimiréis a los hombres en forma soberbia. Cuando corrompáis por primera vez, enviaremos contra vosotros huestes de incrédulos, de gran fortaleza y rudeza, y atacarán vuestros hogares. Esta promesa será cumplida. Luego os permitiremos que retornéis victoriosos a vuestros hogares, expulsándoles. Os agraciaremos con bienes e hijos, y os convertiremos en un pueblo numeroso. Si obráis bien, será en beneficio propio, y si obráis mal, será en vuestra contra. Cuando corrompáis por segunda vez, os vencerán vuestros enemigos, e ingresarán al templo de Jerusalén, como lo hicieron la primera vez, y devastarán todo lo que encuentren. Luego vuestro Señor se apiadará de vosotros, pero si reincidís en la corrupción, os volveremos a castigar. Hicimos del infierno una prisión para los incrédulos. Por cierto, que este Corán guía por el sendero más justo y firme, y albricia a los creyentes que obran rectamente, que recibirán una gran recompensa. Y a quienes no creen en la otra vida, les tenemos preparado un castigo doloroso. Así como el hombre ruega a Alá para pedirle un bien, en momentos de ira, por ser muy impulsivo, le ruega que envíe un mal sobre aquel con quien él está enojado. Pero, por la misericordia de Alá, estos ruegos no les son respondidos. Hemos hecho del día y de la noche 2 signos. El signo de la noche es la oscuridad, para que os apaciguéis y descanséis, y el del día, la luminosidad, para que busquéis el favor de vuestro Señor, el sustento. E hicimos que con estos 2 signos pudierais saber el número de años y meses. Todas las cosas las hemos explicado detalladamente. Todo ser humano será responsable por sus obras, y el día de la resurrección le entregaremos un libro abierto donde encontrará registradas todas ellas. Se le dirá: lee tu libro, pues hoy te será suficiente leer el registro de tus obras para saber cuál será tu destino. Quien siga la guía será en beneficio propio, y quien se descarríe solo se perjudicará a sí mismo. Nadie cargará
con los pecados ajenos. No hemos castigado a ningún pueblo sin antes haberle enviado un mensajero. Cuando queremos destruir una ciudad, hacemos que sus dirigentes la corrompan. Entonces, la sentencia contra ella se cumple y la destruimos totalmente. Así es como hemos destruido a muchas generaciones luego de Noé. Y sabe que tu Señor está bien informado y ve los pecados que cometen sus siervos. Quienes anhelen los placeres transitorios de la vida mundanal, sepan que se los concederemos a quienes queramos, pero por haberse olvidado de la otra vida, les destinaremos el infierno, donde ingresarán humillados y condenados. Pero quienes deseen la otra vida, sean creyentes y se afanen por alcanzarla, se les retribuirá por su esfuerzo. A todos, en esta vida, se les concederá de los favores de tu Señor, oh Muhammad. Sus favores no les son vedados a nadie. Observa cómo hemos agraciado a unos sobre otros, y en la otra vida habrá rangos más elevados de distinción. No atribuyáis copartícipes a Alá, porque seréis condenados y humillados. Tu Señor ha ordenado que no adoréis sino a Él, y que seáis benévolos con vuestros padres. Si uno de ellos o ambos llegan a la vejez, no seáis insolentes con ellos, y ni siquiera les digáis uf, y háblales con dulzura y respeto. Trátales con humildad y clemencia, y ruega, oh Señor mío, ten misericordia de ellos, como ellos la tuvieron conmigo, cuando me educaron siendo pequeño. Vuestro Señor es quien mejor conoce lo que hay en vuestros corazones. Si sois piadosos, no temáis por las faltas cometidas, puesto que Él es absolvedor con quienes se arrepienten. Ayuda a los parientes, también al pobre y al viajero insolvente, pero no des desmesuradamente, porque quienes se exceden son iguales a los demonios que siguen a Satanás, y por cierto que Satanás fue ingrato con su Señor. Y si no puedes ayudarles, pero esperas que tu Señor te agracie para poder hacerlo, promételes de buen modo que lo harás. No seáis avaros, ni tampoco derrochadores, porque seríais censurados y os empobreceríais. Ciertamente, tu Señor concede abundante sustento a quien le place, y se lo restringe a quien quiere. Él está bien informado y conoce a sus siervos. No matéis a vuestros hijos por temor a la pobreza. Nosotros somos quienes les sustentaremos, y a vosotros también. Matarles es un pecado gravísimo. Apartaos de todo lo que os lleve a la fornicación, pues esto es una inmoralidad y conduce al mal. No matéis al prójimo, pues Alá lo ha prohibido, salvo con justo motivo. A quien se le dé muerte injustamente, le concedemos a su familiar directo o apoderado el derecho a exigir la ley del talión o una indemnización, pero que no transgreda sus límites. Su derecho está legalmente corroborado. No uséis los bienes del huérfano, sino para beneficiarlo. Entregádselos cuando alcance la madurez. Cumplid con vuestros compromisos, porque se os interrogará por ellos. Medid y pesad con equidad. Esto es lo más conveniente y mejor para vosotros. No hagáis ni digáis nada si no tenéis conocimiento. Por cierto que seréis interrogados en qué habéis utilizado el oído, la vista y el corazón. No transitéis por la tierra con arrogancia, pues ella no se abrirá por vuestro andar, ni tampoco podréis igualar a las montañas en la altura, para ser tan imponentes como ellas. Todo esto
es perjudicial para vosotros y detestable ante tu Señor. Esto es parte de la sabiduría que tu Señor te ha revelado. No atribuyáis copartícipes a Alá, porque seréis arrojados en el infierno, condenados y humillados. ¿Acaso creéis que vuestro Señor prefirió para vosotros los hijos varones y para sí hijas de entre los ángeles? Pues los idólatras creían que los ángeles eran de sexo femenino. Decís, en verdad, algo muy grave. Hemos expuesto en este Corán todo tipo de evidencias para que reflexionen, pero esto les hace extraviarse aún más. Diles, si Alá tuviera copartícipes que intercedieran por vosotros como creéis, estos ídolos intentarían estar más próximos al Señor del trono mediante su adoración, para así poder interceder por quienes les adoran. ¿Por qué no os acercáis vosotros a Alá sin intermediarios? Glorificado sea, Él está por encima de lo que dicen. Le glorifican los 7 cielos, la tierra y todo cuanto hay en ellos. No existe nada que no le glorifique con alabanzas, pero no podéis percibir sus glorificaciones. Él es tolerante, absolvedor. Cuando recites el Corán, ponemos un velo protector entre ti y quienes no creen en la otra vida. Les ensoderdecimos y endurecimos sus corazones para que no pudieran comprender el mensaje. Cuando mencionas en el Corán que tu Señor es la única divinidad con derecho a ser adorada, vuelven la espalda disgustados. Nosotros bien sabemos cómo se burlan cuando te escuchan recitar el Corán, o cuando conversan en secreto y dicen los inicuos, no seguís sino a un hombre embrujado. Observa cómo te comparan, y por ello se extravían. Estos no podrán encaminarse. Dicen, ¿acaso cuando seamos huesos y polvo seremos resucitados y creados nuevamente? Respóndeles, sí, aunque fueseis piedra o hierro, o incluso algo mayor, aunque pudieseis imaginar. Dirán, ¿quién os resucitará? Respóndeles, quien os creó por primera vez. Y moviendo la cabeza con desaprobación dirán, ¿cuándo sucederán? Diles, es posible que sea pronto. El día que os congregue, responderéis, alabándole, y os parecerá que no habéis permanecido en las tumbas, sino poco tiempo. Exhórtales a mis siervos a hablar con respeto y educación, pues Satanás quiere sembrar la discordia entre ellos. Por cierto que Satanás es para el hombre un enemigo declarado. Vuestro Señor conoce lo que hay en vuestros corazones. Por esto os tendrá misericordia, os castigará según lo merezcáis. No te hemos hecho a ti, oh Muhammad, responsable de sus obras. Tu Señor conoce bien a quienes están en los cielos y en la tierra. Hemos diferenciado a los profetas unos de otros. A David le revelamos los salmos. Diles, aquellos que invocáis en lugar de Alá no pueden salvaros de ningún mal ni evitarlo. Estos buscan el medio de acercarse más a su Señor, anhelan su misericordia y temen su castigo. Por cierto que el castigo de tu Señor es temible. No hay ninguna ciudad de incrédulos que no vayamos a destruir o castigar severamente antes del día de la resurrección. Esto es lo que ha sido decretado y registrado en el libro de nuestros decretos. No os enviamos los signos que pedís porque los desmentiríais y os castigaríamos, como lo hicimos con los pueblos que os precedieron. Al pueblo de Samud le enviamos la camella como un milagro evidente, pero fueron inicuos y la mataron. Les enviamos los milagros para atemorizarles del castigo que sufrirían si no creían. Y cuando te dijimos, oh Muhammad,
Tu Señor tiene total poder sobre los hombres, y Él te protegerá. Lo que te mostramos, la noche de tu ascensión a los cielos, y el árbol maldito mencionado en el Corán, no es sino para probar la fe de los hombres. Les atemorizamos con nuestros signos, pero esto les incrementa aún más su rebeldía. Recuerda, cuando dijimos a los ángeles, haced una reverencia ante Adán, la hicieron, excepto Iblis, que dijo, ¿acaso voy a hacer una reverencia ante quien has creado de barro? Y agregó, ¿por qué lo has honrado más que a mí, que me has creado de fuego? Si me dejas vivir hasta el día de la resurrección, desviaré a la mayoría de sus descendientes. Dijo Alá, vete, y quienes de ellos te sigan merecerán el infierno, pues ese es el castigo que les tenemos reservado. Seduce con tus palabras a quien puedas de ellos. Arremete con tu caballería y con tu infantería, métete en sus vidas, sembrando la corrupción en sus bienes e hijos, y hazles promesas. Y sabed, oh creyentes, que Satanás solo hace promesas falsas. Dijo Alá, por cierto que no tienes poder alguno sobre mis siervos creyentes. Es suficiente con tu Señor como protector para quienes se encomiendan a Él. Vuestro Señor es quien impulsa las naves en el mar, para que con ellas podáis procurar su favor, que es vuestro sustento. Él es misericordioso con vosotros. Y cuando os alcanza una desgracia en el mar, os dais cuenta que cuanto invocabais fuera de Alá no puede salvaros, y que sólo Alá es quien puede hacerlo. Pero cuando os salva, llevándoos a tierra firme, os alejáis de Él, pues el ser humano es ingrato. ¿Acaso os sentís a salvo de que Alá os haga tragar por la tierra o que os envíe un huracán? Si así lo hiciere, no encontraríais quien os socorra nuevamente. ¿O os sentís seguros de que cuando os encontréis en el mar otra vez, Él no os envíe una tormenta torrencial y os ahogue como castigo a vuestra ingratitud? Si así lo hiciere, no tendríais quien reclame por vosotros. Por cierto que hemos honrado a los hijos de Adán y les hemos facilitado los medios para transitar por la tierra y por el mar. Les hemos proveído de cosas buenas y les hemos preferido por encima de muchas otras criaturas. El día que convoquemos a todos los hombres y a sus respectivos profetas, a quienes hayan creído en ellos, se les entregará el libro de sus obras en la mano derecha. Entonces leerán el registro de sus propias obras y no serán oprimidos en lo más mínimo. Quien haya estado en esta vida ciego en la incredulidad, en la otra también lo estará, y más perdido aún. Pretendieron los idólatras, oh Muhammad, que obraras distinto de lo que te habíamos revelado, y así inventar mentiras sobre nosotros. De haberlo hecho, te habrían tomado como su aliado. Si no hubiéramos decretado proteger nuestro mensaje afirmándote, te habrías inclinado hacia ellos. En ese caso, te habríamos hecho sufrir un castigo doble en esta vida y en la otra, y no habríais encontrado quien te proteja de nosotros. Casi logran intimidarte para que abandones tu tierra, la Meca, pero si lo hubiesen logrado, no habrían permanecido en ella sino poco tiempo, porque habríamos enviado sobre ellos el castigo. Así sucedió con los pueblos de los mensajeros que enviamos antes de ti, porque ese es nuestro decreto. Nuestro designio es irrevocable. Observa las oraciones prescritas desde pasado el mediodía hasta la oscuridad de la noche, las oraciones del mediodía, media tarde, ocaso y noche, y también la oración del alba, y prolonga la recitación en ella, pues esta es atestiguada por los ángeles de la noche y el día. Y también, en parte de la noche, levántate a realizar oraciones voluntarias para que tu Señor te conceda un rango privilegiado.
y di: Señor mío, permíteme entrar a Medina y complacerte y abandonar la Meca sin sufrir por ello, y concédeme los medios para lograr el triunfo sobre los incrédulos. Y di: cuando regreses victorioso a la Meca, ha triunfado la verdad y se ha disipado lo falso, pues lo falso siempre se desvanece. Y revelamos el Corán como cura para los corazones y misericordia para los creyentes, pero ello no hace sino aumentar a los inicuos su perdición. Ciertamente, el incrédulo, cuando le agraciamos, no nos agradece por su arrogancia, pero cuando le aflige un mal, se desespera. Diles que cada uno obre como le plazca, y saber que vuestro Señor bien conoce a quien está mejor encaminado. Te preguntan acerca del Espíritu. Diles: el Espíritu es una de las creaciones de Alá, de las que sólo Él tiene conocimiento, y no se os ha permitido acceder sino a una parte del inmenso conocimiento de Alá. Si quisiéramos, borraríamos todo lo que te hemos revelado de los corazones de los hombres y de los libros, y entonces no encontraríais quien se encargara de revelártelo nuevamente. Pero no lo haremos por misericordia. Por cierto, que el favor con el que tu Señor te ha agraciado es inmenso. Diles: si los hombres y los genios se unieran para hacer un Corán similar, no podrían lograrlo, aunque se ayudaran mutuamente. Hemos expuesto a los hombres en este Corán toda clase de ejemplos, pero la mayoría de los hombres no creen y rechazan la verdad. Los incrédulos decían: no creeremos en ti hasta que no hagas fluir para nosotros manantiales de la tierra, o poseas un huerto con palmeras y vides, y hagas brotar en él ríos, o hagas descender sobre nosotros un castigo del cielo como dijiste, o nos traigas a Alá y a los ángeles para que les podamos ver, o poseas una casa de oro o haciendas al cielo, y aún así no creeremos en ti, a menos que nos traigas del cielo un libro que podamos leer, y en el que se mencione tu profecía. Diles: glorificado sea mi Señor. ¿Acaso no soy sino un ser humano enviado como mensajero? Cuando los mensajeros se presentaron ante sus pueblos, la mayoría no les creyeron, y argumentaron: ¿acaso es posible que Alá envíe a un ser humano como mensajero? Diles: si hubiera habido en la tierra ángeles que la habitaran, entonces sí, les habríamos enviado del cielo un ángel como mensajero. Diles: Alá es suficiente como testigo de mi veracidad. Él está bien informado sobre sus siervos y les observa. A quien Alá guíe estará bien encaminado, pero a quienes extravíe, nadie, excepto Él, podrá salvar. Y el día de la resurrección les congregaremos cabezas abajo, ciegos, mudos y sordos. El infierno será su morada. Siempre que el fuego se modere, lo avivaremos. Este será su castigo por no haber creído en nuestros signos y haber dicho: ¿acaso, cuando seamos huesos y polvo, seremos resucitados y creados nuevamente? ¿Acaso no ven que Alá, quien ha creado los cielos y la tierra, tiene el poder de crearlos nuevamente? Les ha establecido un plazo determinado para su resurrección, pero los inicuos lo niegan con incredulidad. Diles: si tuviereis en vuestro poder las reservas del sustento de mi Señor, no las compartiríais por temor a que se agotasen. Por cierto que el hombre es avaro. Concedimos a Moisés 9 signos evidentes. Pregúntales, oh Muhammad, al pueblo de Israel, si no es verdad, acaso, que cuando Moisés se presentó ante el faraón
Éste le dijo: «Oh Moisés, realmente creo que estás embrujado. Tú sabes bien que sólo el Señor de los cielos y de la tierra ha enviado estos signos claros. Por cierto, oh Faraón, que estás perdido». El Faraón quiso expulsarlos de la tierra, Egipto, pero le ahogamos junto a su ejército. Luego dijimos al pueblo de Israel: «Habitad la tierra, Palestina, y sabed que cuando llegue el día del juicio del que Alá os advirtió, os haremos comparecer a todos». Lo hemos revelado al Corán con la verdad, y lo hemos protegido para que así os llegue. No te hemos enviado sino como albriciador y amonestador. Y a este Corán te lo hemos revelado en partes para que se lo recites a los hombres gradualmente. Te lo hemos ido revelando poco a poco. Diles: creáis o no en él, en nada perjudicará a Alá. Quienes fueron agraciados con el conocimiento de entre aquellos que recibieron las revelaciones anteriores, judíos y cristianos, cuando escuchan la recitación del Corán, se prosternan ante Alá y dicen: glorificado sea nuestro Señor. Por cierto, que la promesa de nuestro Señor se ha cumplido. Se prosternan ante Alá con los ojos llenos de lágrimas, y el Corán les acrecienta su humildad y sumisión. Diles: y sea que le invoquéis diciendo: oh Alá, oh Clemente, o cualquier otro nombre con el que le invoquéis, Él os oirá. Sabed que Él posee los nombres y atributos más sublimes. Cuando realicéis una oración voluntaria, moderad vuestra voz en la recitación. No la hagáis con voz alta, ni tampoco en silencio. Engrandece a tu Señor y di: alabado sea Alá. Él no tiene ningún hijo, no tiene asociado alguno en su soberanía, ni necesita de ningún socorredor. Assalamu alaikum, que la paz de Dios sea con ustedes.